Bien, hablemos entonces de las técnicas de rehabilitación deportiva. Cuando hacemos referencia a rehabilitación, ¿no? Que fue lo primero que llegamos a hablar, a mencionar, resulta que esto me va a llevar directamente a tener una cantidad de métodos, técnicas, modos en que yo pueda llevar a cabo la intervención y así saber si mi deportista o mi usuario requiere de mis servicios para mejorar su rendimiento o su funcionalidad. Entonces, por ejemplo, se dice que, y cito textualmente según la SR, dice que la rehabilitación deportiva es una especialización del área de fisioterapia y va encaminada a prevenir, pero también a tratar las lesiones del deportista. Dado que, bueno, pues estos deportistas que son de alto rendimiento se ven forzados a entrenar con cargas de entrenamiento que son altas y esto va a traer consecuencias en el desempeño y rendimiento que como atletas deben tener para lograr los resultados que se proponen. Entonces, todos conocemos, por ejemplo, y hemos escuchado los diferentes medios o modos para hacer deporte, ¿no? Tenemos los Juegos, por ejemplo, los Olímpicos, tenemos los paralímpicos, tenemos centroamericanos, tenemos los nacionales, etcétera. Que todo esto me va a llevar sí o sí a llegar a presentar lo que es lesiones. O sea, realmente un deportista sí o sí se va a lesionar y recuerden que tenemos que tener modificaciones internas para llegar a conseguir lo que es adaptaciones crónicas al ejercicio. Para eso vamos a hablar de los tipos de lesiones. Entonces, del tipo de lesiones dependen también mucho de la disciplina deportiva que se practique. No es lo mismo un Cristiano Ronaldo en el fútbol a un Michael Jordan en su época de baloncesto, a, no sé, voleibol no me conozco a ninguno, un Michael Phelps en natación, ¿no? ¿Por qué? Porque los movimientos que vienen siendo más frecuentes en su gesto deportivo van a requerir técnicas específicas de ejecución y estos pueden llegar a generar incluso lo que son sobrecargas en alguna región en especial del cuerpo y con el tiempo llegar a sufrir lo que es la lesión. Recordemos que la lesión no es que se produzca en el momento, o sea, si ya me pegué, ya me lesioné, no. Realmente tuvieron que haber pasado muchas pequeñas fuerzas durante varias sesiones o varias circunstancias que se van acumulando. Y al acumularse en un momento menos esperado, incluso hasta el más sencillo, es donde se produce la lesión. Entonces, aquí les traigo a continuación unos ejemplos relacionados a las lesiones más frecuentes, pero también dependiendo de los deportes. Bueno, pero antes de esto quiero mencionarles lo siguiente. Dentro del equipo, bueno, no creo que se lo tengo más adelante, pero dentro del equipo de salud, ¿no? Del equipo deportivo, también tiene que aparecer una figura súper importante, aparte de nosotros, que viene siendo los médicos deportólogos, ¿no? La medicina deportiva. Porque es que esta es una especialidad igual que nosotros del área de la medicina, que se va a enfocar específicamente en aquellos que practican el deporte, porque van a trabajar directamente con prevención de lesiones, con que tengan que aumentar el rendimiento deportivo e incluso tratamiento de estas mismas lesiones, porque trabajan de la mano con nosotros. Entonces, si entramos directamente a lo que es el deporte, vamos a empezar con el fútbol, que el fútbol es lo típico, bueno, más el deporte que es más visto, ¿no? Y más amado a nivel mundial. ¿Qué encontramos dentro del fútbol? Llegamos a encontrar también una gran serie de lesiones. Dentro de esas tenemos las típicas, ¿no? Les esguinces de cuello, pie y rodilla. Uno diría, bueno, ¿como por qué de cuello? Tengan en cuenta que el gesto motor de los futbolistas no solamente es utilizar miembro inferior, ¿ok? Resulta que también vienen a hacer saltos, vienen a hacer rebotes, vienen a hacer cabeceos y esos cabeceos a veces no siempre son con el balón. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que estos esguinces se pueden igual, como son, hacen referencia a ligamentos, hacen referencia a que van a haber una clasificación. Puede haber una clasificación que es en primer grado, segundo grado o tercer grado, ¿cierto?
Si es primer grado, pues es una distensión suave del ligamento, se le puede dar un poco de reposo, intervención fisioterapéutica para ayudar a mejorar lo que es el rango articular mediante la disminución del dolor. Si es un esguince grado 2, ya tengo una pequeña ruptura a nivel de las miofibrillas, pero el tejido sigue continuo. Mientras que el esguince 3, aquí ahí sí, ya entramos con un rompimiento completo y lo que necesitamos es hacer una reconstrucción. Ahora, si entramos ahora a la segunda, que viene siendo la ruptura, ¿no? Meniscal. Esta ruptura meniscal, bueno, tenemos meniscos específicamente a nivel de la rodilla, ¿cierto? Y los meniscos se pueden llegar a romper de diferentes formas. También tenemos una clasificación dependiendo de la rotura del menisco, me va a llevar a mí a determinar cuál va a ser el tipo de intervención. Ahora, recordemos que el menisco que está desgarrado es una de las lesiones que más se llegan a presentar y se van a dar cuenta que se los repito aquí, no solamente en el fútbol, sino en otros deportes. ¿Por qué? Porque cualquier actividad que haga un esfuerzo para torcer, para girar la rodilla, y especialmente cuando colocamos nuestro peso sobre esa rodilla, puede dar como resultado un daño de menisco por medio de un desgarro. Ahora, cada rodilla, si recordamos la parte biomecánica, cada rodilla tiene dos piezas de cartílago y son en forma de C. Estos actúan como un cojincito que va a estar entre el hueso, ¿cierto? Entre la parte de la espinilla como tal y el hueso del muslo, o sea, del fémur. Ahora, un menisco que está desgarrado sí o sí va a causar dolor, va a producir inflamación e incluso va a producir rigidez en la zona. También incluso los deportistas han mencionado, han referido que sienten como un bloqueo en el movimiento de la rodilla y pues por ende van a presentar problemas para extenderla por completo, que viene siendo una de las pruebas que se pueden llegar a utilizar para identificar si es una lesión meniscal. Pero ahora, si yo tengo mi rotura de menisco, ¿qué pasa? Este, como ya sabemos, ¿no? Tiene tipo cartilaginoso, tiene forma de C. Su función también del menisco, que no se los mencioné, viene siendo el de amortiguación de los golpes. ¿Entre qué? Entre dos huesos muy grandes del cuerpo, que viene siendo el fémur sobre la tibia. ¿Bien? Ahora, el tratamiento conservador que se le llega a dar directamente a ese tipo de lesiones viene siendo algo muy sencillo, que se los dije ahorita, que es la parte del reposo. Dentro de la parte de agentes físicos que colocamos, pues colocamos el frío, el hielito inmediatamente, pero no directo. Y por parte médica les van a dar medicamentos. Entonces, a veces esto lo único que ayuda es directamente a aliviar el dolor, pero no ayuda a la lesión. ¿Ok? Los síntomas incluso pueden llegar a aparecer hasta 24 horas después de la lesión, ya se van a identificar por medio de la inflamación, del dolor y especialmente si llega a ser como un desgarro muy pequeñito. Pero lo que les digo, o sea, el usuario o el deportista menciona como que es que escuchó un sonido, un chasquido y como que algo pasó en mi rodilla. Aparte vamos y vemos y pues tiene rigidez y tiene inflamación. Luego evaluamos si tiene dolor, especialmente al momento de hacer las rotaciones o los giros pequeños que presentamos dentro de la articulación femorotibial por parte de la rodilla. Luego, si le pedimos que, por ejemplo, enderezca la pierna y luego trate otra vez de flexionarla, le va a costar, lo va a sentir como un bloqueo. Y va a sentir como que su rodilla, como si estuviera floja, o sea, como si no tuviera una convección. ¿Ok? Otra, ya saliéndonos del menisco, porque el menisco es muchísimo, ¿va? Tenemos lo de la tendinitis de Aquiles, del tendón de Aquiles. Resulta que pues este tendón es el que me permite tener la unión entre la pierna y entre los huesos del tarso, ¿no? Entre los pies. ¿Por qué? Porque necesita ayudarme en hacer lo que son los movimientos de la plantiflexión. Esta tendinitis aquilea o de Aquiles es una lesión específicamente que se va a dar por sobrecarga en el tendón. Recordemos que el tendón se le conoce como aponeurosis, ¿cierto? Este tendón es una banda y es de tejido conectivo que se va a encargar de conectar lo que son los músculos de la parte posterior hacia los huesos del tarso, ¿no? Del pie.
Esto ocurre con mayor frecuencia, sobre todo en los que son corredores, atletas, por ejemplo, de velocidad, cuando se tiene que aumentar la intensidad o la duración de carreras repentinas, que es lo que vemos directamente en el fútbol, pero también es frecuente entre personas de una edad media, más o menos, que practiquen diferentes deportes, incluso, por ejemplo, lo que es el tenis, el baloncesto o los que se encargan únicamente de estar entrenando cada 8 días. ¿Por qué? Porque solamente estoy sobrecargando cada 8 días mi tendón. Ahora recordemos lo siguiente, el músculo es quien se contrae, ¿de acuerdo? Pero el tendón es el que se desliza, porque se desliza por la inserción que se realiza a nivel del tejido óseo. Bien, el otro viene siendo la tendinitis de los aductores de cadera. Esto de los aductores, bueno, sabemos muy bien que inclusive desde el proceso del calentamiento se hace trabajo de estos aductores, ¿no? Porque también reciben el balón los futbolistas de manera en la parte interna del muslo. Estas tendinitis de los aductores son lesiones que se producen a nivel de la inserción de la musculatura aductora de miembro inferior. ¿Cuándo pueden ocurrir? Pueden ocurrir, por ejemplo, por un mal mecanismo de la técnica, ¿no? Que les falte técnica, que no tuvieron suficiente entrenamiento, que tuvieron un mal apoyo al momento de que el pie fue a golpear el balón, o sea, al patearlo. Y una vez que el médico deportólogo pues realiza el diagnóstico, lo mejor es abordar específicamente la lesión para saber como fisioterapeutas cómo intervenir. Por eso es bien importante que nosotros como oficios estemos dentro del campo, porque estemos observando completamente lo que este deportista hizo. La ventaja de la tecnología hoy en día es que también nos permite como volver a ver el partido, ¿no? Regresar, ver, acercar, etcétera, cuál fue la ejecución de, del usuario, del deportista y por qué y cómo se lesionó. Ahora, recordemos muy bien que la musculatura aductora es un grupo de músculos, ¿ok? No solamente es uno. Y estos se van a originar en la sínfisis del pubis y van a recorrer toda la cara interna del fémur, ahí donde se van a llegar a insertar. Recordemos que tenemos un aductor mayor, por ende un mediano y un menor. Pero también existen otro grupo de músculos que van a estar junto, ¿de acuerdo? Que le van a permitir tener inclusive la facilidad de aproximar lo que es miembro inferior hacia la parte línea del cuerpo. Y por último tenemos lo que son las contracturas musculares. Las contracturas, bueno, pues ya sabemos, son esas tensiones mantenidas que se dan a nivel de la musculatura, que no presentan una relajación. Y para este deporte vamos a encontrar específicamente en los gemelos, en los isquiotibiales y en los aductores. Entonces, estos, si ya sabemos y reconocemos cuál es la musculatura que más trabaja directamente el deporte, pues también sabremos cómo trabajar nosotros como fisioterapeutas antes y después de su ejecución, no hablando únicamente de lesión. Vámonos con el ciclismo. Entonces, ahora en el ciclismo vamos a ir subiendo como un poquito lo que es la parte de la lesión, ¿sí? Igual tenemos lo de la tendinitis equiliana, pero aquí ahora se presenta la rotuliana. ¿Por qué? Porque el movimiento es cíclico, es continuo. Inclusive también tiene que haber un gesto motor adecuado para que las rodillas de esos ciclistas no hagan un valgo o no hagan un varo mientras están pedaleando. Porque si la rodilla está mal alineada, por ende lo que es tobillo y cadera también van a estar mal alineadas. La otra viene siendo las fracturas. Estas fracturas, pues más que todo se realizan por las caídas, por los golpes, por los choques que llegan a ocurrir dentro del mismo deporte. Sabemos muy bien que, por ejemplo, es más que todo cuando están arrancando y hay una caída de uno de los ciclistas, termina siendo como si fuera un tope para todos los demás y hay una caída tras otra. ¿Qué es lo que pasa? Realmente aquí las fracturas que más se llegan a presentar por este tipo de impactos, de caídas, son las de clavícula y del hueso escafoides. Pero no es que el deporte o por ejercer este deporte lleve directamente a dañarme el hueso, ¿ok? ¿Qué pasa? Si tenemos fractura de clavícula, sí es complicado porque tengamos en cuenta que es uno de los huesos que encontramos a nivel horizontal
y que permiten la comunicación con el tronco, ¿no? La unión con el tronco. Si esto, perdón, si esta lesión se produce, estamos entonces haciendo que el deportista no tenga la fuerza necesaria para llevar a cabo su gesto motor, porque quieran o no, lo que es la cintura escapular sí va a llegar a modificar la presión que se hace sobre el manubrio. Ahora, la cervicalgia, dorsalgia y lumbalgia, bueno, pues todos los dolores que se llegan a presentar a nivel de la columna vertebral. ¿Qué es lo que pasa? O sea, realmente el posicionamiento, sabiendo que también está en un elemento que es inestable, sabiendo que la posición, si hay inclinación, ¿cierto? Una subida a una montaña, por ejemplo, para el Tour de Francia. Si tenemos, por ejemplo, el clima, ¿no? Más denso, más caliente, más frío, todo esto va a llegar a implicar en que se produzca dolor a nivel de la zona de la columna. Entonces puedo tener a nivel de las vértebras cervicales, de la 1 a la 7, de las dorsales o incluso las lumbares, porque también tengamos en cuenta que las lumbares van a estar casi posicionadas en un nivel rígido, porque el sacro se encuentra completamente inhabilitado por estar sobre el sillín. Ahora me voy por las discopatías. Claro, o sea, si tengo yo dolor, tengo presencia de sintomatología a nivel de la columna vertebral, me voy a llevar directamente a una discopatía, ¿ok? Puede ser a un corto, mediano o largo plazo, también dependiendo del fortalecimiento que se tenga en la musculatura del core. ¿Qué es la discopatía? Entonces, es una enfermedad de por sí que llega a afectar específicamente el disco intervertebral, por eso es una discopatía. Este disco lo vamos a encontrar formado por una sustancia que va a ser gelatinosa. Recuerden que esta gelatina que tenemos dentro de los discos se le conocen como los núcleos pulposos, ¿no? Pero además de tener este núcleo pulposo, tenemos un anillo que es fibroso. Entonces tenemos parte de amortiguación suave como parte de amortiguación rígida. Estos discos los vamos a encontrar en cada una de las vértebras. Entonces imagínense cuántas vértebras tenemos, entonces cuántos discos vamos a llegar a tener. Su papel principal, ¿no? El funcional, pues es amortiguar. Y es amortiguar porque también tengamos en cuenta que estamos en contra de gravedad. Entonces, la fuerza de gravedad también ejerce la presión sobre estos mismos discos. Esperen que me salió un aviso. Ya. ¿Siguen viendo la pantalla? Es que me salió un aviso. Sí, sí se ve. ¿Sí? Ok. No, perdón. Bien, entonces, el disco intervertebral va a llegar a perder sí o sí la elasticidad, su capacidad de soporte de las cargas, por carga terminal peso corporal, por las posiciones, por la gravedad, por la tensión y el tiempo que pasan en esa bicicleta. Se dice que a partir de los 30 años, ya si alguno de ustedes está pasando los 30, se van a generar cambios significativos en los discos intervertebrales. ¿En qué? Va a haber, por ende, una disminución de la resistencia. También va a haber una compresión de las raíces nerviosas. Y si va a haber esta compresión, pues va a generar dolor local, que viene siendo la cervicalgia, dorsalgia o lumbalgia. Ahora, si el núcleo pulposo se mueve de lugar, ¿cierto? Esto va a generar una hernia discal y se le conoce como hernia discal intervertebral. Ahora, si estamos hablando de las hernias, podemos mencionar que se pueden producir durante actividades diarias, ¿no? De cargar, de mover objetos o inclusive como en el deporte, puedes estar en la misma posición por un tiempo prolongado, sabiendo muy bien que este deporte del ciclismo no es que dure media hora, dura horas, ¿de acuerdo? En que tienen que estar haciendo presión sobre su columna vertebral. Y lo otro que también llega a producirse a nivel de los ciclistas es las lesiones en el perineo, que viene siendo el suelo pélvico, ¿sí? ¿Esto por qué? Porque estas lesiones perineales, ¿no? Tenemos la zona perineal, la musculatura del suelo pélvico, pueden llegar a ocurrirse pues repentinamente, como si fuera una lesión aguda, pero gradualmente se va a ir siendo más intensificada, por ende llegarían a una lesión crónica.
Estas lesiones o estas afectaciones del suelo pélvico o del periné se dan específicamente por el posicionamiento que tienen en el sillín. Esto, y más hablándolo de hombres, por ejemplo, les va a costar más trabajo e incluso se ha evidenciado que ha llegado a producir lo que es el cáncer de próstata. ¿Qué pasa? Se han modificado los sillines, se han cambiado los materiales, se han incluso hasta ampliado un poco la parte del apoyo para evitar que la zona púbica, ¿cierto?, tenga tanta presión por ese tiempo tan prolongado del ejercicio. Ahora, es muy raro que los hombres lo refieran, pero ya sabiendo que son deportistas, ellos saben que en la fricción y en la presión de ese sillín les va a dar una lesión a nivel del suelo pélvico. Por eso es importante también trabajar la musculatura desde antes, evitando que se presente la lesión o que si se presenta, la rehabilitación sea mucho más rápida. Bien, vámonos con el atletismo. Tenemos otro deporte, este viene siendo también, dependiendo del tipo de atleta, ¿no? De atletismo, puede ser de fuerza rápida, ¿cierto? O de fuerza resistencia. Cuando hablamos, por ejemplo, de atletismo, igual tenemos la tendinitis rotuliana, si se dan cuenta, se van repitiendo. Tenemos la fascitis plantar. Aquí en la fascitis recordemos que tenemos una fascia, hay fascia superficial, fascia profunda, que se encarga de realizar la protección del tejido muscular, pero también de darle la forma. Si la fascia se contrae, ¿no? Se restringe, el músculo por ende se contrae y no presentará movimiento. Y eso genera mucho dolor. Están los esguinces, pueden haber esguinces de tobillo, rodilla, cadera, columna y cuello, también por el tipo de atletismo. Va a haber el síndrome de la cintilla iliotibial. No sé si han escuchado ese que es el típico, la rodilla de saltador, de corredor, perdón. Esta, bueno, de término médico, lo conocemos como el síndrome de la cintilla iliotibial. ¿Qué pasa? La rodilla del corredor es una lesión que se produce a nivel de la fascia lata, ¿ok? Esta es una de las lesiones más comunes que se llegan a presentar en este deporte. ¿Esto cómo se manifiesta? El usuario o el deportista va a referir que tiene un dolor que es punzante y lo va a referir hacia la cara externa de la rodilla, pero que aparece en el momento cuando vamos a caminar, por ejemplo, cuando va a hacer como el impacto del talón, o sea, el choque del talón en el suelo, y en algunas fases agudas imposibilita que este atleta realice lo que es la carrera. Ahora, ¿cómo por qué se llega a producir esta lesión, no? O esta limitación. Y es porque recordemos que la cintilla iliotibial es una banda gruesa, tiene un tejido fibroso y se va a extender por todo el borde, desde la cadera hasta que llegue a la parte exterior del muslo. Esta se va a insertar específicamente, como su nombre lo dice, ¿no? En la parte anterior externa de la tibia, por eso se llama iliotibial. Se va a formar como consecuencia de expansiones de los músculos tensores de la fascia lata, pero también se involucra lo que es el glúteo mayor. Su acción va a contribuir a que realice la abducción de cadera, o sea, giramos hacia afuera, va a haber una rotación interna de la rodilla y por ende va a haber una extensión de rodilla. El mecanismo para que se produzca esta lesión es porque va a haber un roce repetitivo de esta cintilla con el epicóndilo lateral del fémur. Recordemos que ese epicóndilo es una saliente, una protuberancia ósea anatómica que le vamos a encontrar en la parte externa de la zona baja del fémur. Entonces, si nosotros tenemos que la pierna va a estar estirada, ¿cierto? La cintilla va a estar situada por delante del epicóndilo lateral. Ojalá lo estén ubicando. ¿De qué hueso? Del hueso del fémur. Pero cuando estamos aproximadamente a partir de unos 30 grados de flexión, esta cintilla se va a colocar en la parte posterior. Y es ahí, en ese momento, en donde se va a producir lo que es el roce. Ahora, luego viene lo que es el impacto, cuando va cayendo directamente esa pierna contra el suelo para poder seguir haciendo el gesto motor.
Cuando tienen el impacto contra el suelo, esa rodilla va a empezar a flexionarse y es donde empieza entonces el dolor por la provocación del roce. Ahora, ¿qué pasa? Si ya sabemos que cada vez que hacemos una flexión y extensión de rodilla, está haciendo estos cambios de movimiento, posicionamiento de lo que es la iliocintilla, realmente el cuerpo humano es muy inteligente. ¿Por qué les digo esto? Porque es que cuando tenemos este tipo de tejidos que están como conectados y pueden llegar a presentar roces, hay otros tejidos que aparecen para poder hacer la protección. ¿A qué tejido hago referencia? A la bursa. ¿Recuerdan que son como bolsas protectoras? Esta bursa va a ayudar a amortiguar esos roces, pero si yo tengo una tensión que es excesiva por parte de mi cintilla tibial, en el momento en que yo estoy corriendo y estoy cayendo constantemente contra el piso como impacto, pues obviamente también voy a inflamar lo que es la bursa, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué va a pasar? Que va a generar dolor y estos atletas terminarán saliendo de campo porque no les permitirá seguir haciendo su gesto motor. Bien, luego tenemos lo que es la periostitis. Puede ser periostitis de rodilla, puede ser periostitis tibial. En cualquiera de los dos se puede llegar a presentar. Cuando hablamos de itis, recordemos que es presencia de inflamación, ¿no? Pero se refiere a que hay un dolor en la parte baja de la pierna debido a diferentes causas, pero que normalmente se produce cuando están corriendo o cuando caminan por mucho tiempo. El dolor llega a aparecer en la parte frontal o a veces en algunos casos en la parte posterior de la pierna, pero por debajo de la rodilla. Ya si fuera en la tibia, pues viene siendo por en la parte inferior de la tibia. Ahora, el sobreentrenamiento. El sobreentrenamiento es algo que los entrenadores tienen que controlar mucho con los deportistas, porque hay gente que cree que entre más veces entrene, más resultados positivos voy a conseguir. Y realmente no es tan así, ¿de acuerdo? O sea, realmente no es tan seguro porque también depende mucho de las cargas que coloques en el entrenamiento y también depende de la adaptación que tu cuerpo genere. Pero de por sí, entonces, que es un sobreentrenamiento deportivo. De por sí, el sobreentrenamiento es porque se presenta una fatiga crónica, ¿de acuerdo? Esta fatiga crónica ocurre en el cuerpo y puede ser por muchas razones. No solamente en el atletismo, como se las puse acá en la presentación. Realmente hay sobreentrenamiento en diferentes deportes, pero donde más se visualiza y se evidencia es en el atletismo. Entonces, la principal y la causa más común viene siendo el exceso de esta actividad física, la cual, si se llega a combinar, por ejemplo, con un desequilibrio en la hidratación, por ejemplo, en la alimentación, en la falta del sueño, del descanso, ¿no? En la recuperación inadecuada, todo esto va a dar como resultado algo que no queremos llegar a sentir, que viene siendo el sobreentrenamiento. Por eso se sugiere que se tengan como objetivos establecidos, ya planificados para cubrir en cada una de las fases de ese entrenamiento. Listo, vámonos ahora con la halterofilia. Entonces, la halterofilia es un deporte, es olímpico, inclusive también lo encontramos como paralímpico, en donde es algo más que todo como movimiento estático para miembros inferiores, pero que es dinámico y de una súper sobrecarga a nivel muscular articular de miembro superior y columna, lo que es el eje axial. Aquí vamos a encontrar ruptura de ligamentos, igual las tendinitis, contracturas, fracturas, pero también nos encontramos con las rhabdomyolisis en nivel de hombros, muñeca y espalda. Entonces, ojo con esto, voy por lo primero. No les puse videitos, pero en los mismos deportes, ¿no? De alta competición, como por ejemplo la parte deportiva de alto nivel, los olímpicos, aquí les puse un deportista olímpico, se ha evidenciado que se producen lesiones dentro del mismo momento de la competición. Entonces uno dice, ¿cómo es posible que si ya tienes un proceso de entrenamiento, de preparación, en el momento de tu participación te estás lesionando? Estos discos con esta barra llegan a ser demasiada carga. Recordemos que la carga no solamente es física a nivel de los huesos o tejidos, la carga también es mental, es psicológica. Por eso aquí entra otro profesional que se encarga de trabajar
dentro del equipo médico, digámoslo así, dentro del equipo multidisciplinario. Y hago referencia a el psicólogo deportivo. ¿Qué pasa? La presión con la que llegan ellos directamente a competir son de los factores que más llegan a predisponer para lesiones. Hay unos videos de los Juegos Olímpicos anteriores en donde había, si no estoy mal, era un ruso, en donde levantó bueno, hizo el envión aquí por parte del deporte, del gesto motor, y automáticamente tuvo una fractura de columna. Entonces uno dice, wow, o sea, ¿qué pasó directamente con la musculatura del core? ¿Qué pasó con la estabilidad? ¿Qué pasó con el máximo peso que pueda llegar a conseguir? Entonces, realmente que uno diga, es estático, no tiene movimientos repetitivos, sí por el hecho del peso, del tiempo, llega a influir. Ahora, si nos damos cuenta bien en la imagen, verifiquen. Miren que el brazo derecho no está igual de alineado al brazo izquierdo. De por sí el derecho está haciendo una amplitud de movimiento de hombro mucho más amplia, ¿no? Hacia esa flexión. Entonces, eso también significa que hay una sobrecarga más en una estructura que en otra. Tendinitis, bueno, lo que les dije, las contracturas, por supuesto, después de haber levantado este tipo de carga, generan contracturas. Se pueden presentar fracturas porque caen encima de los tejidos o fracturas por estrés. Y lo de la rhabdomyolisis, tenemos que esta va a ser una descomposición. Ojo con esto, es una descomposición del tejido muscular. Cuando se descompone, va a ocasionar pues liberación de contenidos que presentan las fibras musculares a nivel sanguíneo. Estas sustancias son dañinas, son tóxicas, específicamente para el riñón y con frecuencia, pues obviamente van a producir daño renal. Los deportistas, aunque sean deportistas, no es que no vayan a sufrir nunca de enfermedades. Ellos también por ese tipo de alteración o por deshidratación también generan daño en el riñón, producen un daño renal agudo. Ahora, como causas, se pueden llegar a presentar que, por ejemplo, el músculo sufre un daño, ¿ok? Hay una proteína que se conoce como la mioglobina. Recordemos que la mioglobina transporta lo que es las moléculas de oxígeno y esta tiene que pasar por todo el torrente sanguíneo. Esta luego va a ser filtrada por el cuerpo a través de los riñones. La mioglobina se empieza a descomponer y cuando se descompone en diferentes sustancias es lo que daña directamente las células renales. Recordemos que tenemos como células renales las nefronas. Entonces, esta rhabdomiólisis puede ser causada por una lesión o por cualquier otra afectación que ocasione daño a nivel del músculo esquelético. Entonces, únicamente músculo esquelético, no músculo liso, no músculo cardíaco. El problema que pueden llevar a cabo esta alteración, pues bueno, se considera como una enfermedad, viene siendo por lesiones que se producen a nivel de compresión y traumatismos, por supuesto lo encontramos en este deporte, tenemos en todos los deportistas, incluso cuando hacen el consumo de drogas, eh, para poder llegar a tener más fuerza o llegar a tener como mejores efectos, incluso por ejemplo lo que es la cocaína, las anfetaminas, la heroína, bueno, y no me acuerdo qué otros, también se llegan a presentar estos daños. Otro, pues que no tiene que ver específicamente con el deporte, encontramos enfermedades que son genéticas, musculares, pero, por ejemplo, en los extremos de las temperaturas. Entonces, por ejemplo, si llevamos a un deportista a hacer un deporte, ¿no? A participar, digamos, en África o aquí en México, pero en zonas muy, muy calientes, la temperatura corporal pues también tiende a subir, aunque tiene que mantener un equilibrio corporal, ¿no? Una homeostasis. Lo otro que también se puede llegar a presentar son por los bajos niveles de fosfato. Pueden llegar a presentar incluso convulsiones o temblores musculares, esfuerzos intensos. Entonces, lo que les decía, por ejemplo, aquí la halterofilia, el correr un maratón con temperaturas súper altas, procedimientos también, bueno, por ejemplo, en la parte médica, en procedimientos quirúrgicos, que llegan a tener un tiempo muy, muy largo, prolongado, pues también. Y lo último, y que no es lo menos importante, o sea, que todos los deportistas tienen que tener en cuenta, es la parte de la hidratación. Bien, nos vamos ahora con otro deporte que también utiliza un medio para poder llevar a cabo su ejecución y es el patinaje de carreras.
Recordemos que también esto me produce, bueno, no me produce, yo tengo diferentes terrenos para poder llevar a cabo las carreras. Si no está acostumbrado ese deportista a ese tipo de material producido, automáticamente voy a producir lesiones. Entonces, ¿a qué me refiero? Si un futbolista, digamos, Cristiano Ronaldo, está acostumbrado a correr, a jugar en césped y lo ponemos en sintético, lo vamos a lesionar. Si lo ponemos en pavimento, lo vamos a lesionar. Lo mismo ocurre con estos deportistas, ¿de acuerdo? Si yo le cambio también el terreno, aunque tengamos el medio por parte de los patines, también va a producir otro tipo de fricción y de fatiga por estrés. Entonces vamos a encontrar fracturas del tercio distal del cúbito y del radio. Tendremos fracturas de tibia y peroné. Si se dan cuenta, casi todo es fractura. Fractura por el sobreuso. Y las típicas que son ningún deporte se salva, que viene siendo los esguinces y las tendinitis, tendinopatías. ¿Ok? Pero viene la natación. La natación, pues es un deporte que utiliza un medio que es muy diferente al resto de los deportes, porque su medio es el medio acuático, ¿ok? Entonces, resulta que las lesiones que se producen en este tipo de deporte vienen siendo por, igual, síndromes de sobreuso, que es lo que más utilizan, el hombro. Recordemos que el hombro es una articulación que se le conoce como la glenumeral y presenta 7 movimientos. Es la única articulación de miembro superior que realiza tantos movimientos, que vienen siendo, ¿cuáles? Esperen que se me está acabando la batería. ¿Que vienen siendo cuáles? Vienen siendo lo que es flexión-extensión, rotación interna, rotación externa, abducción, aducción y la última que es la circunducción, que es lo que ellos realizan. Luego viene lo que es el pinzamiento de la almohadilla de grasa, que va a ser infrarrotuliana. Entonces uno diría, bueno, si están en el medio acuático, ¿cómo por qué tiene alteración a nivel de la rodilla? Y la verdad es que sí, porque también tengan en cuenta que el agua funge como otro tipo de resistencia y es más denso. Y además de eso tiene que ayudarse para hacer lo que es el pataleo, ¿ok? Entonces tiene que hacer mucho más fuerza. Luego los esguinces, lo que les decía, estos se repiten una y otra vez, fracturas de hombro y viene ahora en la rodilla de nadador. Entonces, como su nombre lo indica, esta lesión o esta patología se produce casi exclusivamente en las personas que nadan en el estilo de brazo, ¿no? Que lo vemos ahí. Hay varios estilos de natación, ¿ok? Es una inflamación que se produce a nivel del ligamento lateral interno de la rodilla y el dolor aparece en la zona cuando hace la propulsión. Eso hagan de cuenta, cuando se quiere realizar lo que es la patada y se localiza en la cara interna de esta rodilla, ¿vale? ¿Por qué se produce? Las causas se mencionan que es aparecen movimientos que son continuos, ¿no? De rotación externa, de realizar un valgo forzado a nivel de la rodilla, o inclusive que en muchas ocasiones por una técnica que viene siendo incorrecta, que ya pues si eres deportista de alto rendimiento, pues no debería de suceder. Pero cuanto más alto sea el nivel del nadador, hagan de cuenta que más propensos van a ser para sufrir estas lesiones, ya que se presenta lo que les mencioné al inicio, que es el sobreuso. El sobreuso es una de las grandes detonantes para llegar a tener estas lesiones. ¿Qué es lo que nos puede llegar a referir nuestro deportista? Pues primero, dolor en la palpación, cuando queremos llegar a movilizar en la parte medial interna de la rodilla. Va a haber específicamente un punto doloroso que va a llegar a coincidir con el tubérculo de los aductores. ¿Por qué? Porque es que aquí va a verse la inserción de los músculos aductores a nivel del fémur y es donde encontramos el ligamento colateral medial. Y lo otro es que cuando el deportista quiere hacer en su práctica la patada de las piernas, al momento de hacer esa elevación de la imagen que ustedes ven ahí para poder seguir avanzando, es lo que les va a producir demasiado dolor. Igual, como las anteriores patologías, tenemos pues que también tenemos un tratamiento, lo ideal es hacer un tratamiento de reposo relativo, usar la crioterapia en los momentos específicos, o sea, inmediato, no solamente para los demás deportes, sino incluso para la natación. Usamos mucho lo que es la rehabilitación deportiva.
Se utiliza, por ejemplo, un vendaje neuromuscular. Obviamente el médico deportólogo pues aparece con la parte de medicamentos, ¿no? Antiinflamatorios y demás. Nosotros usamos lo que son los TENS, el masaje deportivo, las técnicas manuales, la técnica miofacial, ¿no? Liberación de las fascias. En algunos casos se utiliza lo que es la osteopatía. O sea, tenemos diferentes formas de poder venir a intervenir en los diferentes deportes. Y eso nos da la facilidad que como fisioterapeutas tengamos una cantidad significativa de herramientas, métodos y medios para poder hacer la recuperación de ese deportista lo más pronto posible, teniendo en cuenta que también el nivel, ¿no?, de la lesión va a influir también en su proceso de recuperación. Entonces no podemos tampoco sobreexigirnos y si no llegamos a cumplir la meta, que lleguemos realmente a ser pues malos fisioterapeutas, porque pues no es así. Entonces, ya como para ir concluyendo este tema, les coloqué más bien unos pasos para llevar a cabo lo que es una rehabilitación deportiva. Lo primero que se hace es la historia clínica, ¿ok? Obviamente, si es deportista de alto rendimiento, ya existe su expediente clínico. Sin embargo, cada vez que ocurre una lesión, cada vez que requiere de intervención médica fisioterapéutica, debe hacerse una nota evolutiva. Hay que verificar los procesos de anamnesis. Recordemos que dentro de la anamnesis llegamos a recolectar información heredofamiliar, ¿cierto? De lesiones previas, de antecedentes o incluso factores de riesgo. Luego de hacer todo lo que es el cuestionario, pasamos directamente a la parte vivencial, que viene siendo la exploración física o el examen físico. Aquí hacemos todas las pruebas, exámenes, bueno, no diagnósticos, porque eso lo hace el médico. Entonces, por ejemplo, pruebas diagnósticas sería una radiografía, ¿no? En dado caso, si hay una contusión, pues un TAC, ¿no? Una resonancia para ver si hay algún tipo de daño orgánico, ¿no? Un órgano. Pero nosotros en exploración física tenemos test y pruebas. Entonces, hagan de cuenta un test de cajón, un test de Sinan Ridge, tener, por ejemplo, una de bostezo, etcétera. O sea, tenemos múltiples test y formas para poder llegar a evaluar directamente la zona e identificar si cayó en positivo o cayó en negativo. Entonces, dentro de esto encontramos como herramientas y medios que trabajamos dentro de la parte fisioterapéutica, muchas formas de trabajar, ¿sí? El médico deportólogo sí se encarga del diagnóstico, valoración inicial, tratamiento farmacológico, exámenes diagnósticos de imagen, de sangre incluso, pero nosotros vamos más allá, ¿no? Tenemos formas de hacer análisis de dolor articular, de fuerza muscular, de estabilidad, equilibrio, coordinación, y todo esto nos permite tener múltiples herramientas para trabajar con ellos. Por eso, dentro de nuestra rehabilitación deportiva, pues encontramos la terapia manual, ejercicios propioceptivos, recuperación funcional, la isocinética, la hidroterapia, que tiene muchos elementos dentro. Por ejemplo, está Aichi, Watsu, Halliwick, Barragás. Tenemos agentes físicos como el ultrasonido, el TENS, las radiofrecuencias, etcétera. Tenemos los vendajes funcionales, tenemos el drenaje linfático manual para ayudar a la eliminación de toxinas, tenemos el masaje deportivo, la cámara hiperbárica, que ojalá pues todos tuviéramos accesibilidad y facilidad de llegar a tener una. Y al final les menciono aquí como el kinesio tape. Se los coloco en signo de interrogación porque sí sabemos que de por sí por la parte deportiva nació el tape, ¿no? Sin embargo, hay muchos artículos que han evidenciado que realmente no tiene un efecto favorable sobre la prevención de lesiones, sobre el tratamiento de las lesiones y la recuperación de los tejidos. Donde sí se ha llegado a evidenciar es en la colaboración hacia lo que es la parte del drenaje linfático. Pero dependiendo de los autores que estemos revisando, van a haber unos que les dicen que sí y otros que les dicen que no. Y con esto terminamos nuestra primera parte relacionada con las lesiones deportivas.